Gómez avanza este debate. Gracias, nos acercamos a la intervención número Las cifras que 8. hemos escuchado hoy, La asambleísta Natalie Viteri. las personas que comparecieron, miedosos algunos, tratando de llamar nuestra atención otros, según ellos, para decir que lo que traían era cierto o importante, nos deja a todos un sinsabor porque, como ya lo han mencionado otros colegas, efectivamente ninguno estaba de acuerdo con otro y todos vivían en un mundo paralelo, tan así que parecía que ni los hospitales del Ministerio de Salud Pública ni los del IES les faltaba nada. Estaban tan bien para ellos que no entendían, supongo, en su propia cabeza de qué reclamos o qué les preguntábamos aquí. Pero el contralor que vino después habló en los casos de emergencia, en los casos de contratación pública, habló de 678 recomendaciones hechas, 327 al Ministerio de Salud, 351 al IES, de los informes con responsabilidad penal, con responsabilidad administrativa, que tenían autoridades que manejaban el Sistema Nacional de Salud. Increíble que no viniera la ministra, vino el ministro Cueva, pese a que renunció antes que ella, a dar sus explicaciones y pese a que era también uno de los más criticados porque se guardaba el dinero para no sabemos qué, pero tampoco no vino la ministra de Salud. ¿Qué iba a venir? ¿Qué iba a venir? ¿Qué cara iba a poner aquí? ¿Qué nos iba a decir además? No hay ninguna emergencia, no sé de qué emergencia hablan los doctores, tal vez nos repetía eso aquí, hasta que después que el presidente le dijo ahora en las manifestaciones que declare el estado de emergencia, entonces ahí sí ella dijo, hay que declarar el estado de emergencia, como que ahí recién se dio cuenta o se lo contaron. Y claro que no sabía nada de la cartera de Estado que manejaba, porque en las comparecencias que hizo en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, cuando se le preguntó sobre el estado de emergencia declarado por ella mediante acuerdo ministerial, no tenía ni idea de por qué del 100% de las contrataciones había un porcentaje tan bajo. Y dio unas explicaciones tan absurdas en materia de contratación pública, sabiendo que esas eran una de las preguntas que tuve que a ella y a sus asesores, que se le acercaban corriendo a cada rato a ver qué le decían y no le decían nada, tuve que vergonzosamente leerles y explicarles lo que dicen los artículos de la Ley de Contratación Pública en los estados de emergencia y cómo ella había dejado caer, porque eso fue lo que hizo, dejó caer más de 80 y pico procesos de contratación pública en emergencia para las enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, y para el COVID y para otras enfermedades en general. Cuando le expliqué, dijo, a mí me dijeron otra cosa. ¡Qué vergüenza para una ministra de Estado! Por eso no está aquí. ¿Qué va a venir? ¿Qué tiene que decir? Nada. Pero tampoco es solo culpa de ella, porque los ministros no hacen lo que el presidente no les permite. Así es que mientras el señor Lasso, el presidente Guillermo Lasso, no deje a sus ministros actuar como debe y manda la Constitución y la ley, vamos a tener a ministro tras ministro sin saber qué hacer, como le pasó al ministro de Obras Públicas, que nos decía, sincera y avergonzado, ¿qué puedo hacer si no me dan dinero? Yo también quisiera hacer obras para Cuenca, pero no me dan dinero. Esas son las respuestas de los ministros de este gobierno, porque el ministro Cueva no les da plata, o no les daba plata, quién sabe el que venga. La ministra de Salud creía que no había emergencia y que todo estaba bien en medicinas. Decía, ya estamos cumpliendo con todas las medicinas que se necesitan. No sé medicinas para qué, o si eran placebos, y por eso ella creía que estaba con todo en el 100%, pero las personas con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, siguen rogando, pidiendo, haciendo rifas, vendiendo tortas, pidiendo en redes sociales para sacar a sus hijos del país, porque en los mismos hospitales les dicen, mejor vea cómo se lo lleva afuera porque aquí no va a poder. Y no porque no haya un profesional que le pueda operar en un hospital público, no, sino porque ni siquiera le dicen que existe el personal ahí o que está el profesional. Lo tuve que averiguar yo con una llamada y cuando se los dije no sabían qué responder. Pero así andan los niños de un lado a otro tratando de buscar una solución. Los de AME,
los de fibrosis pulmonar. Ellos, con una fundación en Cuenca, tenían un convenio que duerme el descanso eterno en el Ministerio de Salud Público, conseguido por ellos para que se vayan a especializar los médicos ecuatorianos en Estados Unidos, en uno de los mejores hospitales para fibrosis pulmonar, pagados por los propios padres. Al Estado no le costaba un centavo. Y aún así, sin tener nada que hacer y sin haber hecho nada, lo único que tenían era que firmar, porque ni les iba a costar, ni habían hablado, ni habían hecho absolutamente nada en salud como hasta ahora. No lo hicieron y ahí sigue. Y los niños con fibrosis pulmonar, están en un dilema, no tienen cómo traer sus instrumentos, porque en la ley de impuestos terrible que pusieron, las donaciones para enfermedades catastróficas, no constaron, esas no eran importantes. Para ellos eran importantes subirles a los que negocian en mercado de valores, eso sí. Para ellos era importante que los ricos se hagan más ricos, aunque la gente se muera en los hospitales, se muera de hambre o no tenga educación, aunque los obliguen a ir al colegio como hacía la ministra. Es decir, hemos recibido nada hoy, como siempre, y para variar ni siquiera se quedan aquí, ni siquiera escuchan, ni siquiera responden, vienen a hacer lo que ellos quieran, a decir lo que ellos quieran, a exponer lo que ellos quieran. Eso es terrible, es hasta absurdo. Más responden en las comisiones que aquí ante el Pleno. Qué vergüenza, cuando el Pleno es donde deberían responder más. Pero la ministra o exministra de Salud no debería quedarse así nomás con que renuncié antes de ir y les dejé ahí sin ganas de contestar. No, ella debería responder a través de un juicio político para que no pueda ejercer función pública, por lo menos Dios lo quiere en 2 años, después del desastre que hizo en salud. Así es que sí, esta asamblea debería hacerle un juicio político a la ministra de Salud, a la exministra de Salud, Jimena Garzón, y que no crea que con renunciar ha quedado salvada su inoperancia, inobservancia, impericia, falta de experiencia y hasta no sé cuántas materias habrá reprobado en medicina para que no pueda manejar esa cartera de Estado. Gracias, señora presidenta encargada.